Ya, estamos grabando entonces. Bien. Bueno, voy a correr más abajo de esto. Bien, entonces las constelaciones inmobiliarias parten de la premisa de que las propiedades, al igual que los sistemas familiares, guardan memoria y lealtades. A veces una casa no se vende porque no tiene permiso de los ancestros, ¿ya? De sus dueños anteriores, o porque el vendedor siente culpa, ¿cierto?, de dejar el hogar ancestral. Entonces, todos estos detalles se tienen que ir estudiando, todos los problemas que hayan en una casa, en un inmueble, para venderlo, comprarlo, arrendarlo, etcétera. Siempre tenemos que verlo desde las tres leyes, ya de pertenencia, de jerarquía, de dar y tomar. Al igual que en las constelaciones de las personas. ¿Ya? Esas son las tres leyes que nos permiten ver dónde están los nudos, los bloqueos, cuáles son las leyes que se están transgrediendo para que haya un problema en ese inmueble. ¿Ya? A veces son las personas que emocionalmente están conectadas inconscientemente con su inmueble y por eso a veces no lo pueden vender. Ya los propietarios emocionales, sobre todo. Y también a veces hay que se transgreden los órdenes ya del dueño de ese inmueble, de todas las familias que pasaron por ahí. Entonces, se tiene que mirar así. Yo les había prometido unas frases sanadoras diseñadas para desbloquear la energía en diferentes procesos inmobiliarios, ¿ya? Y se las voy a explicar ahora. Lo importante es que estas frases sanadoras, a veces también hay como unos pequeños rituales, unas pequeñas limpiezas, etcétera. Hay como varias actividades que podemos hacer en conjunto para poder solucionar un problema que tengamos con la vivienda. Pero estas frases no se dicen mecánicamente, igual que en las frases de las constelaciones de las personas. Mientras más involucrado esté el consultante, ¿ya? Y lo sienta en su cuerpo, en el corazón, más efectivas van a ser esas frases, porque si no sería algo mecánico que se dice por decir, pero no hay ninguna involucración en lo que se está viendo, lo que se está solucionando. Entonces, es importante eso. ¿Cómo utilizar estas frases sanadoras? No hace falta que las digas en voz alta si no te sientes cómodo. Lo importante es la intención, igual que los comandos bioenergéticos, que los comandos intencionados. La intención es muy importante. Que no haya duda, que no haya cuestionamiento, que se dé por hecho lo que están diciendo. Podríamos ayudarnos con una velita blanca o simplemente te sientas en silencio en el centro de tu casa o en algún lugar importante del inmueble. Visualiza a los dueños anteriores o tus familiares y las frases se dicen, la idea es que resuenen contigo sintiéndolas en tu cuerpo, ¿ya? Entonces acá tenemos una frase para vender una casa, ¿ya? Un inmueble. Úsala cuando sientas que no quieres soltar o cuando los compradores llegan pero no concretan. A veces aquí hay que poner mucha atención al sentimiento, a la sensación emocional, ¿cierto? Que pasa a la hora de vender esa casa o de no venderla. A veces las casas, los inmuebles hay que venderlos porque por muchas razones. Entonces siempre hay como un componente emocional en el propietario que por un lado quiere vender, pero por otro lado como que se niega a irse de esa casa. Entonces es muy importante preguntar, eh,
y nosotros observar, ¿cierto? Si la persona siente que no quiere soltar ese inmueble o cuando los compradores llegan, ¿cierto? Pero no concretan porque ahí hay una energía tanto del propietario emocional que no quiere soltar o bien de más atrás. Entonces, en estos casos, estas frases son bien adecuadas para mover la venta, ¿ya? Primero, siempre hay que dar gracias por el cobijo y la protección que me brindaste durante este tiempo a la casa, a la memoria de la casa. Ahora te libero y me libero. Te dejo ir para que recibas una nueva familia que te cuide tanto como yo. Tomo todo lo bueno que viví aquí y lo llevo conmigo. Dejo los muros, pero me quedo con las bendiciones. Para el comprador ideal sería abro la puerta para que llegue la persona que esté en sintonía contigo y te valore. ¿Ya? Eso para encontrar un comprador ideal. Le decimos a la casa, hacemos una ceremonia, abro la puerta para que llegue la persona que esté en sintonía contigo y te valore. Para arrendar, inquilinos y dueños. Ideal para atraer inquilinos responsables o para que el inquilino encuentre paz en el lugar. Si tú eres el dueño, dices, te confío mi espacio para que lo conviertas en un hogar. Que este intercambio sea de abundancia y respeto para ambos. Si eres el inquilino, respeto la historia de esta casa y a quienes la construyeron. Pido permiso para habitarla y llenarla de mi propia luz. Hola Arturo, buenas noches. Bien, buenas noches. Yo te interrumpo. Tú estás pasando las diapositivas porque yo hace rato, yo te estoy escuchando desde el principio, pero está fija la presentación. O es Ah, que yo ya. no la estoy, porque no estoy escuchando lo que, o sea, escucho una cosa, pero estoy viendo otra. A ver, A déjame ver ver. si no la tienes en modo de presentación. No sé Sí. si. Ah, ¿se ve la presentación ahí? Ahí se ve, pero no en modo presentación, sino como Ya. tu computador. Está en la diapositiva 31, profesor. 31, 32. 32, sí. 32, sí. Ok. ¿Qué pasó? Ahora sí. Pero no Ahora sé qué sí. número, ajá, pero qué número es esa, el dormitorio y el vínculo. Creo que tienes que echar para atrás. Ajá, ahora sí. Claro, porque estabas con la frase sanadora. Sí, 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 sí. Pero Ya. no es. Ya, a ver, de nuevo, trae esto de nuevo. Ujú. Abrir acá. Sí, lo que pasa es que el Zoom ha tenido unos cambios ahora, un nuevo formato Sí, sí, y- y ya no, no presenta igual y todo, pero sí, bueno. exacto. Listo. Ya, estamos entonces aquí, en esta presentación y Ujú, ujú. remates o juicios inmobiliarios, eso se tendría que leer, ¿sí? Perfecto. Ya, bien. Entonces, para los remates o juicios inmobiliarios, cuando las casas están en litigio y todo eso y todos peleados, ¿ya? Aquí se enfoca en honrar la pérdida y liberar el conflicto legal para que eso fluya de alguna manera. Y las frases son, acepto el destino de esta propiedad tal y como es, aunque me duela. Honro el esfuerzo de quienes perdieron este lugar,
Pido permiso para adquirirlo desde el respeto, no desde la carencia ajena. Libero cualquier nudo legal y dejo que la justicia divina y terrenal actúen para el mayor bien de todos. A ahorrar en este que habíamos quedado Ujú. para poder utilizar en el alojamiento. Eso sería Era, entonces Son 2 esas noches más. frases. claro. Cierren sus micrófonos, por favor, Connie. Ahí escuché tu voz. Ok, sigamos avanzando. Ahora dice herencias y casas familiares. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Ya. Herencias y casas familiares. Lo fundamental acá para evitar que las peleas entre hermanos o herederos bloqueen la venta, porque todas las peleas que tienen con los hermanos, los herederos, cuando dicen tú te mereces más que yo y tú estuviste con mi papá, tú no estuviste, tú mereces más, yo viví aquí, se forman esas peleas a las horas de las herencias y la venta se cae, ya, y nadie compra esa casa. Entonces estas frases sanadoras es para mover esa energía. Queridos ancestros, gracias por este legado, lo tomo como un regalo para mi prosperidad, no como un motivo de conflicto. Papá, mamá, vendo esta casa para honrar la vida que me diste, moviéndome hacia adelante. A mis hermanos los veo y los reconozco. Cada uno tiene su lugar y su parte justa. La paz vale más que estos muros. ¿Ya? Eso serían las frases para esos casos. Y cuando nos estamos mudando de una casa a la otra, hay que cerrar ciclos, porque si no me llevo todos los problemas y todos los temas a la próxima casa, para no llevarte la carga del pasado al nuevo hogar. Dejo aquí lo que pertenece a este lugar y me llevo solo lo que es mío. Casa nueva, te saludo, pido permiso para entrar y traerte mi alegría. Hagamos un buen equipo. Gracias, casa vieja, por ser mi templo. Hoy cierro la puerta con gratitud y abro la siguiente con esperanza. En las constelaciones inmobiliarias, el orden y el reconocimiento son la llave que abren las puertas, literal y figuradamente. A veces basta con conocer que esta casa fue el sueño de alguien más para que la energía se mueva y el proceso fluya. Si en algún momento sientes que la venta o el trámite se estanca de nuevo, podemos profundizar en un ritual de limpieza energética para el espacio, una carta de despedida formal a la propiedad y también tenemos que ver cómo podríamos manejar la comunicación con otros herederos o socios desde un enfoque sistémico. Ok, vamos a ver un caso ahora. Por ejemplo, una persona cuya propiedad fue donada para su amante, ahora que él ha fallecido, los hijos le han hecho juicio porque la quieren sacar de la casa. ¿Cómo sería, cómo podríamos arreglar esto? ¿Cómo podríamos entenderlo? Este ejemplo, ya de una persona, ¿cierto?, cuya propiedad fue donada por su amante, ahora que falleció, ¿cierto? Los hijos le han hecho un juicio porque la quieren sacar de esa casa. Un conflicto de este tipo no solo involucra la propiedad física, sino la memoria de las relaciones y los órdenes de procedencia que no han sido honrados. Entonces, para abordar este problema, este caso, es fundamental trabajar sobre los siguientes pilares sistémicos. Uno, reconocimiento del lugar. Desde la mirada sistémica, la amante ocupa un lugar posterior a la esposa o pareja anterior. Si este lugar no ha sido reconocido con respeto por parte de ella, o si el fallecido intentó reparar algo con la donación a costa de los derechos de sus hijos, se genera un desequilibrio.
La dinámica que hay es la casa se convierte en el campo de batalla de una lealtad invisible. Los hijos, al intentar desalojarla, están vengando simbólicamente a su madre o reclamando el lugar que siente que les fue arrebatado. Dos, el orden de los vínculos. Para que la persona pueda encontrar paz y posiblemente una resolución legal más favorable, debe realizar un ejercicio de ordenamiento interno. Por ejemplo, honrar a la primera mujer. La consultante debe reconocer internamente que hubo alguien antes que ella. Yo llegué después. Reconozco el lugar de la madre de estos hijos. Agradecer el destino del fallecido. El amante, la amante, al donar la casa, quizás intentó protegerla, pero también le dejó una carga sistémica. Ella debe decir, tomo este regalo, pero también tomo las consecuencias y el conflicto que esto genera. Y ahí ya se iría resolviendo ese problema con estas dos leyes que habría que trabajar. Después tenemos la memoria de la propiedad. En las constelaciones inmobiliarias, el inmueble tiene memoria. Eso ya lo habíamos visto en las clases pasadas. Si la casa fue fruto del esfuerzo del matrimonio anterior, la casa desea volver a su origen o que se reconozca ese origen. Compensación. Por las leyes de la compensación, si la propiedad fue donada en vida, pero con dinero o esfuerzo que pertenecía al sistema anterior, la familia original, hay una deuda sistémica. La consultante debe estar dispuesta a mirar qué parte de esa propiedad no le pertenece emocionalmente. Aquí se propone un ejercicio. Si decide realizar con una configuración, para ella podrías utilizar representantes para la consultante. Por ejemplo, en este caso podríamos usar un favor para la consultante, uno para el amante, uno para el fallecido, otro para los hijos del sistema anterior y otro para la casa. ¿Ya? O sea, 5 favores ahí. Y las frases sanadoras clave que la consultante debe integrar, por ejemplo, debe decir hacia los hijos: veo vuestro dolor y vuestro reclamo, reconozco que vuestra madre estuvo antes que yo. Después le dice hacia el fallecido, le puede decir: gracias por lo que me diste, dejo contigo la responsabilidad de tus decisiones frente a tu familia. Y después le dice hacia la casa: eres un lugar de refugio. Si me quedo, es con el permiso de todos los que te construyeron. ¿Ya? Y así vamos haciendo este ritual, ¿cierto? Con los favores y las frases para ir eh, equilibrando este inmueble y así los herederos, ¿cierto? Accedan, ¿cierto? Sin mayores problemas a este inmueble. Una consideración técnica: a menudo en estos casos la persona se aferra a la casa como un sustituto del amor del hombre. Al soltar la necesidad de ganar el juicio desde la rabia y pasar al reconocimiento del orden, la tensión legal suele suavizarse o resolverse mediante acuerdos inesperados. Pasan cosas inesperadas y se resuelve el problema que había ahí, ¿ya? De ese consultante. Profesor, buenas noches. Hay alumnas Bueno, que les acepte. ya, ok, gracias. Voy a meterme acá. Ok, ya están aceptadas.
Ya. Estamos en esta presentación. Ya vamos a ver un segundo caso ahora. Eh, una persona desea alquilar habitaciones de su casa o departamento. Quiere arrendar, ¿cierto? Algunas habitaciones de su casa, ¿cierto? Porque es grande, o un departamento. ¿Qué es lo que cómo debiera manejar esto desde las constelaciones inmobiliarias? A veces la propiedad guarda lealtades o dueños anteriores, deudas emocionales, o simplemente no ha recibido el permiso interno del dueño actual para ser habitadas por otras personas. Frases sanadoras divididas según la traba que sientas que existe. En las constelaciones inmobiliarias no se trabaja tanto con favores, sino más bien escuchando el relato de la persona, ¿cierto? Que quiere tomar alguna acción con ese inmueble o sintiendo la energía del inmueble, el relato de la persona de lo que siente, de lo que le pasa, la historia que le cuenta. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos viendo cuáles son las leyes que están transgredidas. Ustedes saben que los órdenes del amor es el sentido de pertenencia, quizás están excluyendo a alguien, quizás alguien no se le ha considerado en la jerarquía, quién llegó primero ahí, ¿cierto? El propietario. Y también dar y tomar tiene que ver a veces con los dineros, ¿ya? Con las deudas. Entonces, eh, para soltar la propiedad tenemos que hacer una despedida, ¿ya? A veces no alquilamos porque inconscientemente no queremos que nadie invada nuestro espacio o el de nuestros antepasados. Entonces, en ese caso, habría que decir, gracias casa por haberme cobijado, ahora te abro las puertas para que des vida y refugio a alguien más. Otra podría ser, te libero de la misión de cuidarme solo a mí. Ahora tienes permiso de servir a otros y prosperar. Dejo ir mis recuerdos aquí guardados. Ellos viven en mí, no en estas paredes. Para atraer al inquilino ideal, o sea, para atraer un arrendatario, ¿cierto? Ideal, tenemos que trabajar con el orden y el respeto, ¿ya? Eh, Esta frase busca establecer una jerarquía sana. Tú eres el dueño, quien da el espacio, y yo y ellos son los habitantes quienes dan la compensación. Llamo a quienes necesiten este hogar, estas habitaciones, y estén dispuestos a cuidarlo con respeto. Yo soy el dueño y ustedes son los huéspedes. En este intercambio, ambos ganamos, ambos nos nutrimos. Miro con buenos ojos a quien venga a llenar estos espacios de alegría y de orden, ¿ya? Y así van a encontrar buenas personas, ¿cierto? Que les van a pagar por un lado y por otro lado que le van a cuidar el inmueble. 3, para liberar cargas de dueños anteriores. Si la casa fue heredada o comprada tras un conflicto, es vital reconocer lo que pasó antes. Entonces, a todos los que vivieron aquí antes, los honro. Ustedes pagaron su precio, yo pago el mío. Ahora este lugar está disponible para lo nuevo. Libero este lugar de cualquier conflicto del pasado. Aquí solo queda espacio para el presente. Frase de intercambio justo, eso tiene que ver con el dinero. Si el problema es que no llegan ofertas o el precio es el obstáculo, la frase sería,
Acepto con gratitud el pago justo por este beneficio que entrego. Mi prosperidad y la de mi inquilino van de la mano. El consejo sistémico es, antes de decir estas frases, es importante un ejercicio visual, ponerse en el centro de una habitación o del inmueble, cerrar los ojos, mirar hacia la puerta de entrada, imagina que el aire fluye y que tú simbólicamente das un paso atrás para dejar el nuevo flujo que entre, ¿ya? Y así va a ser fácil de llenar tus alquileres de buenas personas. Bueno, aquí les presento una guía práctica para movilizar la energía de las propiedades. Este ejercicio busca desatar los nudos, bloqueos invisibles que a veces detienen los trámites legales o las ventas de los inmuebles. Por ejemplo, un ritual de limpieza energética, un sahumerio de intención. Este ritual no es solo para limpiar la suciedad, sino para desocupar el espacio emocional que tú o tu familia aún ocupan ahí. Materiales. Un incienso de sándalo, también puede ser palo santo o puede ser copal, para elevar la vibración. O ruda o salvia, para limpiar memorias densas. Una vela blanca y un poco de sal gruesa. El proceso entonces colocamos la velita en el centro de la casa, recorre cada habitación en el sentido de las agujas del reloj de derecha a izquierda. En cada esquina visualiza cómo el humo disuelve discusiones pasadas, tristezas, estancamientos. Y la frase clave mientras camina, limpio este espacio del pasado, de estos muros, libero las memorias de dolor y dejo espacio para la nueva alegría que vendrá con los próximos habitantes. Al terminar, abres todas las ventanas, ¿cierto? Para que la energía circule. 2, también podríamos hacer o complementar con una carta de despedida a la propiedad. Escribe esta carta a mano. No es para enviarla a nadie, sino para que tu inconsciente entienda que el ciclo terminó. Querida casa, ¿cierto? Propiedad, ponen la dirección, ¿cierto? Te escribo para agradecerte durante el tiempo que estuviste en mi vida o en mi familia. Fuiste el escenario de nuestra historia. Gracias por el techo, por el resguardo y por los momentos de, menciona algo bueno, etcétera, risa, cena, descanso, etcétera. También te pido perdón si te cargué con mis miedos o si te retuve por apego. Hoy reconozco que ya no te necesito para sentirme seguro, segura. Mi hogar ahora está en otro lugar. Te doy permiso para que encuentres a alguien que te cuide, que te pinte, que te habite con amor. Te libero de mis lealtades y me libero de la tuya. Te dejo ir con gratitud. Gracias, gracias, gracias. Al terminar, puedes quemar la carta y esparcir las cenizas en el jardín o enterrarlas, simbolizando que el ciclo vuelve a la tierra. Bueno, también podemos hacer algo como para que haya mejor comunicación sistémica con los otros herederos, ya sobre todo si alguien no quiere vender, si alguien está con problemas, qué sé yo, etcétera, o alguien que de repente ni siquiera es familiar y se apropia de ese inmueble. Hay muchas historias de las más variadas. Entonces, desde las constelaciones inmobiliarias, el conflicto entre herederos suele ser por una lucha
por el reconocimiento. ¿Quién fue más querido? ¿Quién cuidó más a los padres, etcétera? Para desbloquear la comunicación, entonces, podemos honrar el lugar de cada uno. Antes de hablar con ellos, visualízalos y di internamente, tú tienes el mismo derecho que yo, eres mi igual en esta herencia. Esto baja tu postura de defensa. Separar el amor del dinero. En las reuniones usa frases que desactiven la carga emocional. Por ejemplo, entiendo que esta casa significa mucho para todos, pero venderla es la forma de honrar el esfuerzo de nuestros padres para que nosotros prosperemos. No estamos vendiendo los recuerdos, estos van con nosotros. Solo estamos vendiendo los ladrillos o las maderas. La frase de poder ante el conflicto es: dejo en tus manos tu parte de la responsabilidad y me quedo solo con la mía. Elijo la paz sobre tener la razón. Un consejo: a veces la casa no se vende porque un heredero siente que si se vende, el padre o la madre fallecidos desaparecerán del todo. Asegura que todos sientan que el legado de los ancestros vive en su sangre, no en la escritura o en los papeles. Bueno, acá hay otra propuesta de mensajes que pueden equilibrar la firmeza necesaria para avanzar con los trámites y la suavidad sistémica para no generar más roces. Ya podemos también hacer algunas actividades para equilibrar esa energía que a veces está ahí, que no se puede nada, ¿ya? Que no se puede avanzar con los trámites. Este mensaje está diseñado para enviarse por WhatsApp, correo electrónico, buscando tocar la fibra de la paz familiar por encima del conflicto material, ¿ya? Propuesta de mensaje para los herederos. Por ejemplo, decimos: hola, nombre de los hermanos o de los herederos. Les escribo porque he estado reflexionando mucho sobre la casa y lo que representa para todos nosotros, más allá de los ladrillos y de las maderas y el valor económico. Sé que ahí están nuestros recuerdos y la historia de nuestra familia. Siento que mientras la propiedad siga detenida o en conflicto, una parte de nuestra energía también se queda estancada ahí. Mi intención no es pasar por encima de nadie, sino que todos podamos recibir lo que nos corresponde por derecho y gratitud a quienes nos precedieron. Propongo que miremos la venta no como una pérdida, sino como la forma de honrar el esfuerzo, nombre de los padres, de la madre, del ancestro, permitiendo que este fruto nos ayude a cada uno a seguir adelante con nuestros propios proyectos. Me gustaría que busquemos una solución donde todos nos sintamos respetados. ¿Les parece si fijamos una fecha para hablarlo con calma y cerrar este ciclo con paz? Claves, tercero clave, tres claves para cuando se reúnan, o sea, cuando se van a reunir, entonces hay que hablar en primera persona y dices: yo siento que en lugar de ustedes están bloqueando. Esto evita que se pongan a la defensiva. Reconocer el dolor ajeno. Si alguien se opone mucho, suele ser por miedo o por tristeza. Entiendo que te duele soltar este lugar. A mí también me pasa. Pero el amor de nuestros padres vive en nosotros, no en las paredes. Haces una visualización previa y dices: antes de enviar el mensaje o entrar a la reunión, cierra tus ojos un momento y visualiza a tus padres o a los dueños originales, detrás de tus hermanos,
poniéndoles una mano en el hombro. Esto ayuda a que tú te comuniques desde el hijo y no desde el juez. Ok. Entonces, como ustedes ven acá, ahí están todo tipo de acciones que se necesiten para ir tratando un inmueble. ¿Ya? Tienen que imprimir, anillar esto y aquí está todo, las frases adecuadas, puntuales, todos los procedimientos para ir liberando, ¿cierto? Un inmueble, para venderlo, para comprarlo, etcétera. Voy a sacar esta y voy a poner otra, otra. Ah, ok. Vamos a poner esta otra. Bueno, en clases anteriores habíamos dicho que hay memorias en los lugares, ya en los inmuebles. Todos los inmuebles y terrenos no son solo objetos físicos, sino también entidades que guardan una memoria del lugar. Genios loci se llaman, eso también. Cuando esa memoria es ignorada o violentada, surgen conflictos que afectan la comercialización, habitabilidad o el desarrollo de un proyecto. Entonces es muy importante también ver esta parte, la memoria del lugar. Cada terreno tiene una historia, la memoria del lugar incluye todo lo que ocurrió en ese espacio antes de la construcción actual. En ese espacio, no sé, 100 años atrás quizás hubo un cementerio, quizás fue un campo de batalla, quizás ahí hubieron incendios, inundaciones, catástrofes, ¿ya? Quizás ahí hubieron cosas feas como brujerías, rituales satánicos, etcétera. Nosotros no sabemos qué pasó en esa tierra hace 50 años atrás, 100 años atrás, 200 años atrás, y esas llevan memorias. Por eso es que a veces se producen una serie de situaciones anómalas en los inmuebles, cuando se construye un condominio, un edificio lindo, etcétera. A veces pueden haber problemas y tanto en la estructura del inmueble como en la vida familiar de esas personas. Y esto se debe a hechos traumáticos, muertes violentas, quiebras, incendios, despojos de tierra, usos del el suelo, si fue un cementerio, un hospital, una cárcel, un lugar sagrado, vínculos afectivos, el amor o el dolor de los antiguos dueños al desprenderse de la propiedad. Desde esta perspectiva, si un edificio se levanta sobre un conflicto no resuelto, por ejemplo, una herencia injusta, el inmueble puede retener esa energía, manifestándose en problemas estructurales inexplicables, falta de compradores o una rotación constante de inquilinos. Conflicto en el sistema inmobiliario. En una constelación siempre se busca identificar dónde está el bloqueo, dónde está el problema, dónde está el nudo, que impide que el flujo del dinero, de la venta, del bienestar, avance. Los conflictos suelen dividirse en tres niveles. Uno, conflictos de origen. Eso tiene que ver con el pasado. ¿Ya? Ocurre cuando el terreno fue obtenido de una manera poco ética o hubo una exclusión. Ejemplo, un desarrollador compra un terreno donde una familia fue estafada. El proyecto sufre retrasos constantes en los permisos legales sin razón aparente. Dos, conflictos de identidad. Esto tiene que ver con el presente, ahora. Se dan cuando el proyecto arquitectónico no respeta la esencia del lugar. Puede haber una disonancia, construir un centro comercial ruidoso en un lugar que pide silencio y naturaleza. Exclusión, no reconocer a los arquitectos o trabajadores que pusieron su esfuerzo en la obra. Tres, conflicto del destino. Esto tiene que ver con el futuro. Surgen cuando el propósito del inmueble no está claro o no beneficia al sistema mayor
o sea, la comunidad. ¿Cómo funciona la dinámica de las constelaciones inmobiliarias? Ya decíamos que nosotros ponemos mucha atención al relato, a la historia de lo que habla esa persona, ¿cierto? Que está vendiendo ese inmueble o que vas a arrendar o que vas a vender o que vas a comprar o hay un litigio o es un remate o sea, hay que poner atención a la historia que cuenta la persona y tú ves la sensación y cuáles son las leyes que se están transgrediendo ahí. Entonces, ¿cómo hacer una constelación, así sin favores o con favores? Podemos utilizar personas si es que estamos haciendo una grupal o los favores si estamos haciendo individual, para simbolizar los elementos del conflicto. Puede haber ahí un favor que represente al propietario actual. ¿Quién es el propietario actual? Un favor que lo represente, ¿ya? Aquí se pueden usar famores altos, ¿ah? De adultos, ¿ya? Cuadrados o redondos, da igual. Un favor para el propietario actual, un favor para el terreno o para el inmueble, un favor para el comprador potencial, ¿cierto? El comprador potencial o ideal, ¿ya? Otro favor para el dinero y otro favor para los excluidos, dueños anteriores o ancestros del lugar. Entonces el objetivo es la reconciliación, reconocer lo que pasó, honrar a los que estuvieron antes y darles un lugar. Cuando el excluido es visto y respetado, el conflicto se disuelve, permitiendo que la venta se concrete o que los habitantes encuentren la paz. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de esta triada sistémica: la memoria, el lugar, el conflicto. ¿Ya? En cuanto a la memoria, lo que el suelo recuerda. Manifestación de conflicto, pueden haber averías recurrentes, sensaciones de pesadez. Es importante también sentir la energía de la casa. Está liviana, está pesada, está fría, dan ganas de salir de ahí, sientes una tristeza, etcétera. Y el lugar, el derecho de pertenencia, problemas legales, herencias trabadas. Así se manifiestan los conflictos en el lugar. Y el conflicto es la falta de orden o equilibrio. El inmueble no se deja vender o alquilar. Entonces está la tríada sistémica para ver qué es lo que está acá representando. Es un enfoque que mezcla la psicología sistémica con el real estate de Hellinger. Veamos qué más tenemos acá. Ok, entonces para analizar un caso de estancamiento inmobiliario, primero debemos mirar más allá de los planos y el precio de mercado. Cuando un inmueble se resiste, solemos decir que hay algo o alguien que aún no ha sido visto o despedido. ¿Cómo se aborda un caso y cuáles son las frases para que ayudan a liberar la propiedad? Uno, identificando el nudo, el bloqueo. Antes de las frases hay que observar la dinámica. Te puedes hacer una pregunta clave sobre la propiedad. Por ejemplo, ¿hubo una pérdida dolorosa acá? ¿Una quiebra, un divorcio difícil o una muerte donde la familia no quería irse? ¿Hay alguien excluido, un heredero o al que no se le pagó lo justo, un socio traicionado? El terreno tiene una carga histórica, haber pertenecido a una comunidad desplazada o ser un lugar de duelo. Las frases de solución serían:
Ya las frases buscan siempre las frases buscan desbloquear, restablecer el orden, se dicen mentalmente o en voz media, frente al espacio, a un representante de él. Si el problema es con los antiguos dueños, se dice, gracias por haber cuidado este lugar antes que yo. Reconozco el esfuerzo que pusieron aquí. Ahora les doy un lugar en mi corazón. Los libero de este espacio. Ustedes ya no tienen que quedarse aquí para cuidarlo. Ve si hubo una injusticia o deuda, dinero, herencia. Veo el precio que pagaste. Reconozco que esto te pertenecía. Siento mucho si no fui tomado en cuenta. Ahora te doy tu lugar y me comprometo a que el flujo de este lugar sea para el bien de todos. Y sé, para el inmueble, decimos, cuando parece estar cerrado al público, te libero de la carga de mi historia o de las historias de mi familia. Ya no necesitas protegerme quedándote quieta. Ahora te doy permiso de recibir a alguien nuevo que te llene de vida y alegría. El ritual de entrega. A veces el dueño actual está reteniendo la propiedad conscientemente por lealtad a su padre fallecido o su madre fallecida, por ejemplo. Y en este caso el ejercicio sería, visualizas al comprador ideal, imaginas que le entregas las llaves con una gran sonrisa y le dices al inmueble, tú ya no eres mi seguridad está en ti, te dejo ir para que cumplas tu destino con otras personas. La memoria energética o memoria del espacio es la capacidad que tienen los materiales físicos como las piedras, la madera, el ladrillo y sobre todo el subsuelo para registrar y almacenar las improntas emocionales de quienes lo habitaron. En términos sistémicos, una casa no es un objeto inerte, es un contenedor de historias. Eso es la memoria energética. Ahora, ¿cómo se graba la memoria en una casa? Imagina que las paredes son como una cinta magnética. Lo que más graba información es las repeticiones, rutinas, discusiones constantes, estados de ánimo sostenidos, depresión, miedo, alegría, el impacto emocional, un evento súbito y fuerte, una muerte inesperada, una quiebra, un parto, un robo. La intención inicial, ¿por qué se construyó? ¿Para qué se construyó? Una casa hecha con amor y ahorro honesto tiene una huella distinta a una construida con dinero proveniente de un fraude o del narcotráfico que está tan de moda últimamente en Latinoamérica. 2. Los niveles de memoria. Hay memoria geobiológica o del terreno, ¿ya? Es la capa más profunda antes de la casa o tierra. Corrientes de agua o fallas afectan el sistema nervioso de los habitantes, ¿ya? Historias ancestrales. Si el terreno fue un campo de batalla, un hospital, un cementerio, el suelo guarda una memoria de dolor o de muerte que puede manifestarse como una sensación de inseguridad constante en los nuevos habitantes. Eh, Está también la memoria estructural, ¿ya? La memoria estructural es la edificación. Se refiere a lo que ocurrió dentro de las cuatro paredes. El fantasma de los antiguos dueños. No hablamos de espectros, sino de su energía. Si los dueños anteriores fueron desahuciados, los nuevos dueños podrían experimentar dificultades económicas sin razón aparente.
lealtad invisible al sistema anterior. Remodelación es inconclusa. A veces una casa se resiste a ser remodelada porque porque el cambio, ¿cierto?, borra la identidad de alguien que no quiere ser olvidado. Síntomas de una memoria cargada. ¿Cómo saber si un lugar tiene una memoria que necesita ser sanada, limpiada? 1. El efecto espejo. Te mudas y empiezas a repetir la historia de los dueños anteriores. Ellos se divorciaron y tú te empiezas a tener crisis de pareja. 2. Reparaciones infinitas. Arregla un caño y se rompe el otro, pintas y sale la humedad. El inmueble somatiza el conflicto. Esto está asociado a penas, ya a cosas emocionales. 3. Sensación de cansancio. Lugares que vampirizan la energía. Al entrar te sientes agotado con dolor de cabeza. 4. Dificultad para la venta. El inmueble parece no querer nuevos dueños, como si estuviera guardando un secreto o esperando a alguien. Ahora, ¿cómo limpiar o liberar estas memorias? Desde las constelaciones y la geobiología se sugiere el reconocimiento, un ritual de cierre y devolver la dignidad. El reconocimiento es caminar la casa y decir, veo lo que pasó aquí, reconozco el dolor, la alegría de quienes estuvieron antes. Ahora este lugar me pertenece y le pido permiso para darle un nuevo uso. Ritual de cierre. Encender una velita, usar un incienso. Es una forma de decirle al sistema, el ciclo anterior ha terminado. Gracias. Y devolver la dignidad si sabes que hubo una injusticia en el terreno, plantar un árbol o poner una placa simbólica en honor a los excluidos. Puede liberar la tensión del lugar. En arquitectura sistémica se dice que la cocina, ¿cierto?, representa a la madre, sustento, nutrición, y la puerta principal al padre, protección, salida al mundo. Si tienes problemas en esas áreas, la memoria del lugar podría estar conectada con esas figuras. ¿Ya? Entonces, todo lo vamos relacionando, ¿ya? Con la madre, con el padre. Bien, vamos a sacar esta diapo y vamos a poner, eh, ahí sí, faltaba alguien. A ver. Ok, entonces vamos a hacer una especie como pequeño resumen para que quede bien claro todo. Las constelaciones inmobiliarias entonces serían un enfoque terapéutico que busca sanar, ¿cierto? Y transformar las dinámicas ocultas que afectan los inmuebles y el terreno. El inmueble, el terreno y los propietarios, las familias que vivieron ahí. Este método permite descubrir y liberar bloqueos, nudos emocionales que pueden dificultar la venta, la compra o el disfrute de ese espacio. Yo creo que con este curso vamos a poner más atención nosotros a nuestros espacios, ¿ya? A veces uno vive mecánicamente, se lo pasa más en el trabajo, llegas a tu casa cansado, estresado, no sientes nada, no tomas conciencia de nada, te enfermas, no sabes por qué, te va mal, no sabes por qué.
las cosas no prenden y no sabes por qué. Entonces es importante también, hagan este ejercicio en un día domingo, un día sábado, y conecten con su inmueble, con su espacio, y vean qué sientan en las distintas habitaciones. ¿Cómo va ahí la vida, la salud, el trabajo, los proyectos, los negocios? ¿Se estancan, hay bloqueos? ¿Qué pasa ahí? Para que vayan así poniendo en práctica estos principios, estos ejercicios, estas frases sanadoras, porque el espacio donde uno vive debe ser sagrado, es tu espacio, es tu protección, es donde tú te reparas, descansas, donde creas, ¿ya? En donde te reinventas, te recuperas las energías que gastaste durante el día, durante la semana. Entonces, este método permite descubrir y liberar bloqueos emocionales que pueden dificultar la venta, la compra o el disfrute de un espacio. A ver acá. Ah, Entonces, a través de un proceso, como les decía, consciente, respetuoso, nosotros vamos a identificar, podemos identificar patrones energéticos que influyen en la relación con el inmueble, ayudándonos a crear una conexión más armoniosa con él, más consciente del lugar. Además, considera que cada propiedad guarda también la memoria de quienes la habitaron y puede influir también en tu percepción y gestión del lugar. ¿Para qué sirven estas constelaciones inmobiliarias? Este vínculo entre la persona y los espacios da lugar a lo que aún permanece y, y de ahí, ¿cierto?, abrirnos el camino a una nueva etapa. El objetivo es revelar la dinámica oculta que impide el movimiento. Entonces, con esto nosotros podemos desbloquear ventas que llevan años estancadas, sanar la relación con la vivienda actual, si hay conflictos vecinales o estructurales, limpiar las energías de herencias conflictivas, liberarte de cargas emocionales heredadas, identificar patrones familiares inconscientes que afectan tu vida, sanar vínculos con padres, hermanos, parejas, hijos, sentirte en paz con tu historia o abrirte a nuevas posibilidades. Bueno, entender los conflictos que se repiten y sin explicación. Eh, ok, a ver, voy a abrir acá. Vamos acá. Ok, ahí sí estamos conectados de nuevo otra vez. Este enfoque es complementario a la gestión comercial y legal, eso es importante también. De nada sirve contelar una casa si el precio está un 50% por encima del mercado o si tienen problemas estructurales graves no resueltos. ¿Ya? También es importante esa otra parte. Bueno, los fundamentos de las constelaciones inmobiliarias entonces sería una adaptación del método de las constelaciones familiares de Hellinger al ámbito de los bienes raíces. Parten de la premisa de que las propiedades no solo son objetos físicos, sino sistemas vivos, cargados de la energía y de la historia de quienes construyeron, habitaron o poseyeron. Y los principios sistémicos aplicados a las propiedades son la propiedad como sistema, ¿ya? La propiedad como sistema. En este enfoque, un inmueble se ve afectado por múltiples campos de influencia. No es solo ladrillos y cemento, sino el nexo que eh, entre el terreno, entre la edificación, entre los propietarios y el mercado.
El terreno, la memoria de las tierras, eventos históricos, traumas, herencia. La edificación, la intención de los arquitectos y constructores y en qué pensaron al construir ese edificio, ese inmueble, en qué se inspiraron, qué pasó ahí con los constructores, con el electricista, con todas las personas que participaron en la construcción, los propietarios presentes y pasados y el mercado, la dinámica económica y legal de ese tiempo. Los tres pilares sistémicos aplicados a los inmuebles para que una propiedad fluya, se venda, se rente o sea habitable con armonía, deben respetarse las leyes de los sistemas. La ley de pertenencia. Todo aquel que tuvo un vínculo significativo con la propiedad debe ser reconocido. El conflicto. Si un antiguo dueño fue estafado o borrado de la historia del inmueble, se generará una exclusión. Síntoma, dificultad para vender, averías constantes, una sensación de pesadez en el lugar. Orden de jerarquía, segunda ley. Se refiere a quien estuvo primero y quienes tienen la autoridad legal o emocional. El conflicto sería cuando un hijo intenta vender la casa de sus padres mientras estos aún están apegados emocionalmente a ella. O cuando hay disputas de herencia. El síntoma que se ve, compradores que se retiran a último momento o problemas legales inesperados. Y la otra ley, la tercera, el equilibrio entre dar y tomar. Todas las transacciones inmobiliarias es un intercambio. El conflicto, un precio excesivamente alto, querer tomar de más, o un precio ridículamente bajo, no valorar lo propio. El síntoma, ¿cierto? ¿Cómo se ve esta transgresión a esta ley? Sería que la propiedad se estanca en el mercado o atrae compradores que no son solventes. Las dinámicas comunes en el sector inmobiliario, por ejemplo, propiedades invisibles. ¿Qué explicación sistémica tiene que estas casas que no se ven, que no las ven? Inmuebles en perfecto estado y precio, pero nadie llama. El dueño actual no quiere soltar el vínculo emocional. Fidelidad al ancestro. No se vende una casa, inconscientemente se siente como una traición al abuelo que la construyó. El muerto en el terreno. Tragedias o injusticias previas en el lote que impiden que el nuevo proyecto prospere. Como ustedes pueden ver, es muy importante averiguar, ¿cierto? Radiónicamente o intuitivamente, escuchando a la persona, las historias que se tejen ahí, para ir o bien sintiendo, ¿cierto? E ir liberando esas energías de ese espacio, de ese pequeño diagnóstico sistémico. Este ejercicio te servirá tanto si eres el dueño, el agente inmobiliario o un heredero, trabajando con la dinámica del vínculo y el lugar. Sigues estos pasos mentalmente, tomas nota para que podamos identificar dónde está el nodo. Por ejemplo, define el personaje principal. Elige una propiedad específica en la que estés pensando y responde. ¿Cuál es el síntoma? A ver. Entonces, ¿cuál es el síntoma de esto? Sería, nadie viene a verla. Se caen las operaciones al firmar. Siento que me asfixia. Hay pleitos constantes por ella.
¿Cuál es tu rol? ¿Dueño, vendedor, comprador, hijo del dueño? Entonces tienes que hacer el test de los 3 puntos. Analizamos rápidamente estos 3 fuentes para ver dónde se rompe el flujo. ¿Hay algún excluido? ¿Alguien murió allí y no se habla de ello? ¿Alguien perdió la casa por una deuda injusta? ¿Hubo un divorcio amargo donde alguien fue echado? El precio es un precio de honor. A veces el precio no es comercial, sino que refleja lo que sentimos que vale nuestro esfuerzo o el de nuestros padres. Si el precio es emocional, el mercado no lo ve. ¿Tienes permiso para soltarla? Cierra los ojos e imagina a los antiguos dueños o a tus ancestros. Si es herencia, sientes que te miran con alegría si te vas o sientes que los traicionas. Luego un ejercicio de visualización para el asentimiento, el asentir. Profesor, Si sientes, sí, hay un alumno, Angélica, dice que por favor le acepte. ok, ahí ya estamos ya. Entonces, este ejercicio de visualización para el asentimiento, siente que la propiedad está trabada, intenta este ejercicio. Por ejemplo, visualiza la propiedad frente a ti, mentalmente le das las gracias por el cobijo que te dio a ti y a otros. Dile íntimamente, tú eres el lugar, yo soy el habitante o dueño, te libero de mis memorias y me libero de las tuyas. Ahora te dejo disponible para que alguien que te necesite tanto como yo en su momento. Luego observas lo que sientes. ¿Qué sientes? Paz, culpa, tristeza o ligereza. Ok. Cuando una venta no sale, a pesar de que todo está en orden, precio, publicidad, estado físico, casi siempre estamos ante una fidelidad invisible o un vínculo no cortado. La propiedad está actuando como un ancla emocional. La ruta sistémica para desbloquear esta situación sería: 1. El movimiento sistémico, la entrega de las llaves. Este es un acto simbólico, puedes hacerlo físicamente en la propiedad o mediante visualización, para separar tu destino del destino del inmueble. Entonces puedes hacer una limpieza del espacio, ve a la propiedad o visualízala, camina por cada rincón, reconoce que ese lugar ya cumplió su ciclo contigo o con tu familia. El representante coloca un objeto que represente a la casa frente a ti, un favor, por ejemplo, o puede ser una llave o una foto. El comprador ideal coloca un espacio vacío frente a la casa, puede ser un cojín o una silla que representa al nuevo dueño. El movimiento es: imagina que te retiras 3 pasos hacia atrás, dejando la casa y el nuevo dueño frente a frente. Tú ya no estás en medio de ellos. Mientras tú estés en medio, el comprador no puede entrar. La frase sanadora sería: siempre hay que elegir la que más resuene, ¿ya? Con la situación específica. Se pueden decir en voz alta, con calma, sintiendo el peso de las palabras. Si es una casa familiar o heredada, gracias por haber sido nuestro refugio. Gracias por lo que nos diste. Te libero de las historias de mi familia.
Ya no necesitas retener para honrar a mis antepasados. Ahora te dejo ir para que recibas una nueva vida y yo sigo hacia mi propio destino. Si sientes que el mercado no ve esa propiedad, mira a todos los que pasaron por aquí antes que yo. Los honro, ahora abro las puertas y te hago visible para quien tenga el dinero y el amor para cuidarte. Eres libre de pertenecer a alguien más. Si hay un conflicto de precio o valor, acepto el valor real que tienes hoy. No te pido que cargues con mis deudas, ni con mis sueños incumplidos. Te vendo por lo que vales y me quedo con la ganancia espiritual que ya me distes. ¿Cómo se hace el diagnóstico del nudo? Para que la frase tenga efecto, debemos detectar si hay un autosabotaje, o sea, reflexiona con honestidad. ¿Quién se opone secretamente? Secretamente. A veces un hijo, a veces el cónyuge, o un hermano que no quiere vender, o su intención frena el campo sistémico. ¿A quién beneficia que no se venda? Si al no venderla te mantienes cerca de tus padres o de una expareja, el sistema preferiría el estancamiento o la separación. El dinero tiene un destino pesado. Si planeas usar el dinero para algo que te genera culpa o miedo, el sistema bloqueará la entrada de ese dinero. ¿Qué sigue ahora? Para que el movimiento sea completo, se sugiere hacer un acto psicomágico, sencillo. Deja una flor o un puñado de sal en el centro de la propiedad y di, dejo aquí lo que es tuyo y me llevo lo que es mío. Ok, entonces para identificar si hay una influencia ancestral o familiar específica, necesitamos observar quién fue el arquitecto emocional de la propiedad. En las constelaciones, las casas suelen representar a la madre, porque significa la protección y nutrición, o el padre, estructura, estatus, herencia. Vamos a detectar quién está reteniendo la venta, el más allá o el del inconsciente familiar. El diagnóstico del ancestro primero. Responde mentalmente o di cuál es el de estos perfiles encaja mejor. El patriarca, matriarca, constructor, la casa fue construida por un abuelo o por un padre con mucho esfuerzo físico. El nudo sería venderla si se siente como desmantelar su legado, siente que si vendes la casa, lo borras a él o a ella. El heredero olvidado. ¿Hubo alguien, algún hermano, un pariente que fue desheredado, que se fue peleado de la familia o que murió joven sin disfrutar de esa casa? El nudo es la venta no sale porque el sistema exige que ese miembro sea reconocido antes de repartir el dinero. El destino trágico, alguien murió en la casa de forma repentina o triste. El bloqueo ahí sería que la casa tiene un peso que aleja a los compradores, el comprador huele el duelo no resuelto. El movimiento de pedir permiso. Si tú identificas a esa persona, por ejemplo, tu abuelo, puedes hacer este ejercicio. Colocas una foto de esa persona o simplemente visualízala frente a ti. Míralo a los ojos en tu mente y le dices, tú la construiste o la cuidaste con amor y esfuerzo. Gracias a ti hoy tenemos este patrimonio. Eres el grande y yo soy el pequeño. Inclinas un poco la cabeza en señal de respeto y dices, por favor mírame con buenos ojos si ahora transformo estos ladrillos, estas maderas, en libertad para mi vida.
Te doy un lugar de honor en mi corazón. Ya no necesito la casa para recordarte. 3. La frase para el comprador que no llega. A veces el comprador no llega porque siente que la casa ya está ocupada por el fantasma energético del ancestro. Se debe decir a la casa, casa, te libero de mis ancestros. Ya no eres un santuario, ahora eres un bien raíz. Prepárate porque el nuevo dueño ya está en camino y tiene permiso de entrar. Un detalle práctico, sistémico, hay alguien en la familia, hoy, un hermano, tu madre o un primo, que esté viviendo en la casa o que depende emocionalmente de que la casa exista. A veces la lealtad hacia un familiar vivo que no tiene a dónde ir es el muro más alto. Cuando una casa no se siente bien desde la mirada sistémica, decimos que el inmueble está mirando hacia el pasado o hacia alguien que fue excluido. Tú como habitante actual sientes que no hay lugar para ti o que la energía está ocupada por memorias que no te pertenecen. Em, Aquí hay un fundamento para sanar esta estancia y decidir su salida. Entonces, identificas la carga del lugar. La casa se absorbe las emociones repetitivas. Observa qué sientes cuando cruzas la puerta. Cansancio o pesadez, suele haber memorias de enfermedad, duelos no resueltos. Irritabilidad o pleitos, memorias de injusticia, estafas, despojos de tierra. Miedo, sensaciones de ser observado, presencia de un excluido que reclama su pertenencia. Ah, bueno, les voy a comentar ahora un poquito sobre los movimientos de los tres lugares que se llaman. Puedes buscar tres objetos pequeños, puede ser una piedra, una moneda, un papel o favores, y los pones en el suelo frente a ti. El primero representa la ansiedad. Estas son emociones que tú puedes percibir. El primero representa la ansiedad, el segundo una depresión, el tercero a un enojo. En el primero lo miras y le dices, te veo, eres el miedo de lo que perdieron su hogar, ahora yo tengo un lugar seguro, puedes descansar. Segundo, el segundo representa la depresión. Lo miras y dices, te veo, eres el duelo no llorado de los que estuvieron aquí, honro tu tristeza, pero yo elijo la vida. El tercero representa el enojo. Lo miras y le dices, te veo, eres el reclamo por lo que no fue justo, le dejo la responsabilidad a quienes le corresponde, yo no soy el juez. Y luego retiras tus favores, tus objetos. Aquí hay una frase maestra de desbloqueos. Recorres la casa, habitación por habitación y en voz alta reclamas tu espacio con autoridad. Esto calma el enojo y la ansiedad, por ejemplo. Yo soy el habitante actual. Yo pago el precio por estar aquí. En este momento mi destino es mayor que la memoria de estas paredes. Pongo límites a lo que no es mío. Aquí solo se queda lo que me da paz, la prosperidad, la salud, la felicidad. Los demás se pueden ir.
Ya, esto podemos hacer este ejercicio también. Eh, bueno, vamos a ver ahora finalmente que cada habitación, que cada espacio también tiene una significación sistémica, ¿ya? Del inmueble. Eh, por ejemplo, cuando el malestar se concentra en una habitación específica, estamos ante un punto de dolor localizado. En las constelaciones inmobiliarias, esto suele significar que ese espacio está actuando como un contenedor de una memoria no procesada, ¿ya? Esa habitación es el lugar donde el sistema guardó algo que no pudo ser integrado en el resto de la casa. Entonces es importante que hagamos un diagnóstico del espacio también. Dependiendo de qué habitación sea, el mensaje sistémico cambia. Por ejemplo, si hay algún problema, por ejemplo, en el dormitorio principal, no sé, que se siente pesado, que no puedes dormir, que hay humedad, que hay una sensación de peso, el dormitorio principal tiene que ver con conflictos de parejas no resueltos o memorias de soledad o de traición. La cocina, problemas con el sustento, la madre o la abundancia familiar. El sótano, el sótano eh, trasero, ¿cierto? Secretos familiares, cosas enterradas que no se quieren mirar. Las habitaciones de invitados o de niños, memorias de aborto, hijos que se fueron pronto, personas que nunca llegaron a pertenecer del todo. Entonces, el movimiento sistémico, dar un lugar. No trates de limpiar la habitación como si fuera suciedad. Trátala como si fuera una persona que necesita ser escuchada. Uno, entra en la habitación y te quedas en el centro. No intentes evitar la pesadez, siéntela por un momento. Imagina que en esa habitación hay alguien o un evento que fue olvidado. Haz una pequeña reverencia hacia el rincón que sientas más cargado y dices, te veo, no sé qué pasó aquí, ni a quiénes le pertenece, pero reconozco que esto ocurrió y tiene un lugar en la historia de este terreno. Frase de separación. Una vez que has reconocido la memoria, debes marcar el límite para que no invada tu presente. Tú tienes tu tiempo y yo tengo el mío. Lo que pasó aquí pertenece al pasado y yo lo dejo ahí. Ahora, este espacio me pertenece a mí, descanso, trabajo, vida. Te doy las gracias por guardarme este lugar, pero ahora yo tomo el mando. Y así vamos produciendo equilibrio, ¿cierto? Paz en los diferentes espacios. Acciones físicas de corte. Después de la frase, realizamos un acto de que cambie la frecuencia de la habitación. Por ejemplo, cambio de geometría. Mueve los muebles del lugar, cambiar la disposición, rompe el flujo de la energía antigua. Sonido. Usa un cuenco tibetano, campanas tibetanas o un tambor. Eh, una campana o simplemente aplaudes con fuerza en las esquinas, el sonido rompe la densidad del aire. Color y aromas. Introduce un elemento nuevo para que nunca haya estado ahí, por ejemplo, como una planta viva, un aroma cítrico, un cuadro de colores vibrantes, etcétera. Para desbloquear, ¿qué es lo que evitas hacer en esa habitación? ¿Qué es lo que evitas hacer en esa habitación? Por ejemplo, evito dormir ahí, evito trabajar ahí, solo la uso para guardar cosas. Lo que evitamos hacer es la pista definitiva de qué tipo de energía está estancada. ¿Ya?
Entonces, vamos acá. Ok, veamos un poquito ahora las diferentes piezas de un inmueble y su significado. Al analizar estas cuatro áreas claves, ¿cierto? Queda claro que el malestar no es un evento aislado, sino que afecta a todas las funciones vitales del sistema vivo de la propiedad. Cada una de estas estancias representa un aspecto de nuestra existencia humana y familiar. Si sientes la pesadez repartida en estos puntos, aquí tienes el mapa de que está gritando el sistema en cada lugar, cómo intervenir. Por ejemplo, en el dormitorio. El dormitorio es el vínculo y el descanso. Representa la pareja, la intimidad, la capacidad de regenerarse, el yo más profundo. Los bloqueos son nudos que podrían presentarse ahí. Si hay ansiedad aquí, puede haber memorias de soledad, abandono, finales de relaciones traumáticos tuyos o de antiguos dueños. Movimiento, mira hacia la cama y dices, este es mi lugar de descanso. Aquí solo entra el amor y la paz. Dejo fuera las cargas que no me pertenecen. El comedor representa la reunión y el orden social. Significado sistémico es el lugar donde el sistema se reconoce, donde se comparte el fruto del trabajo. El bloqueo o el nudo que podría haber ahí en el comedor, si hay enojo, aquí suele haber historias de exclusión familiar, alguien que no fue invitado a la mesa, o peleas por herencia o por dinero. El movimiento acá sería poner un frutero o algo que simboliza abundancia en el centro y dices, en esta mesa hay lugar para todos los que pertenecen y yo tomo mi lugar con alegría. Incluso podemos hacer preventivamente todos estos movimientos y frases sanadoras en cada una de las habitaciones del inmueble. En el dormitorio, en el comedor. Ahora vamos a ver la cocina, después viene el baño. La cocina, por ejemplo, representa a la madre, el sustento. Significado es el corazón de la casa. Representa la relación con la madre y la capacidad de transformar la energía en nutrición. El bloqueo o el nudo que se puede presentar aquí en la cocina es la depresión en la cocina, indica una interrupción en el flujo de la vida. Quizás alguien pasó hambre, hubo carencia emocional o una madre que sufrió mucho en ese espacio. El movimiento sería encender una velita ahí y decir, honro la fuente de la vida. Gracias por el alimento, que la calidez regrese a este hogar. ¿Ya? Y así vamos pieza por pieza, haciendo esta limpieza, esta conexión, este fortalecimiento. El baño representa la limpieza y el despojo. Significado es donde soltamos lo que ya no nos sirve, representa la purificación y la eliminación de lo viejo. El bloqueo o el nudo, el problema que se puede presentar en el baño, si el baño se siente pesado, el sistema tiene dificultad para soltar el pasado. Hay memorias de suciedad, moral o emocional, que no se han podido lavar. El movimiento es dejar correr el agua un momento y visualiza que se lleva la pesadez y dices, dejo ir lo que ya no es mío, me limpio de las historias de otro. Bueno, cuando el malestar recorre el dormitorio, el comedor, la cocina y el baño, la casa nos está diciendo que la energía de vida está bloqueada.
Es como si la propiedad estuviera en un estado de luto permanente. ¿Ya? Así que aquí el plan de acción sistémico sería reconocimiento total. Ve a cada una de las 4 habitaciones en el orden anterior, una cada vez, haz una pequeña inclinación de cabeza y dice, te veo y te reconozco. También podemos hacer la frase de los 4 pilares. Ve al centro de la casa y decretas, reconozco a el que descansó, al que comió, al que nutrió y al que soltó antes que yo. Honro sus destinos, pero yo no soy ustedes. Yo estoy vivo y reclamo este espacio para la vida. Puedes hacer también un acto físico, cambias algo pequeño pero visible en las 4 habitaciones en el mismo día, un color, una planta, un objeto. Esto le dice al sistema, hay un nuevo orden aquí. Si la cocina es el punto donde más se encuentra pesadez, estamos tocando el corazón del sistema en las constelaciones inmobiliarias. La cocina no es solo donde se prepara la comida, es el útero de la casa y está directamente vinculado a la madre, como decíamos, y a la capacidad de recibir la vida. Que la cocina se sienta mal, especialmente con esta mezcla de depresión, enojo, sugiere que hay un bloqueo en el flujo de la nutrición del sistema. El significado sistémico de la cocina pesada. Cuando la cocina está enferma, el sistema nos habla de carencia ancestral. Aquí pasó hambre o hubo una quiebra económica que dejó a la familia sin lo básico. El sacrificio de la mujer, memorias de abuelas o madres que vivieron en la cocina, que vieron en la cocina como una cárcel o un lugar de servicio sin reconocimiento. Vínculo interrumpido con la madre. Si tienes conflictos no resueltos con tu madre o ella con la suya, la cocina se vuelve un espejo de ese rechazo o dolor. Bueno, y aquí hay una serie de movimientos y de limpiezas ya para sanar la cocina como sistema vivo. Vamos a hacer un movimiento de evolución de dignidad. Un movimiento de evolución de dignidad. Limpieza del fuego. Limpia el fuego, limpia a fondo la estufa, los hornillos. El fuego es el motor del hogar. El acto de honra sería colocas un cuenco con granos de arroz, ¿ya? En la encimera. La visualización sería, imagina a todas las mujeres que cocinaron en ese terreno antes que tú, míralas y diles, veo su esfuerzo y el amor, el dolor que pusieron aquí, honro su capacidad de sostener la vida, gracias por lo que llegó hasta mí. Y así vamos trabajando con cada una de ellas. Esto cuando hay, como decía, problemas en esas habitaciones, energías extrañas, eh, elementos que se rompen, filtraciones, ¿ya? Esto ya lo vimos. Esto también. Acá hay otras. Bueno, les voy a hablar un poquito ahora. Hemos estado en estas 4 clases entendiendo un poco la energía de los terrenos, de las habitaciones, los problemas que se generan por las diferentes historias que se vivieron en esos espacios, casas que no se pueden vender, herencias, remates, conflictos. Entonces hay todo un tema ahí ya en todas esas situaciones. Sabemos que las constelaciones familiares tienen que ver con las historias, las memorias de los espacios, de las personas que estuvieron ahí, que
vivieron, que descansaron, que disfrutaron de sus inmuebles. Pero también existe otro, hay otra terapia, hay otro método, otra forma de entender los espacios, ¿ya? Y que de alguna manera tiene que ver también con esto, de alguna manera, es el Feng Shui, ¿ya? Tanto el Feng Shui como las constelaciones inmobiliarias buscan la armonía entre el ser humano y su entorno, pero operan de dimensiones distintas. Una se enfoca en la energía vital y la forma, ¿ya? Mientras que la otra profundiza en las memorias sistémicas y emocionales del lugar. Aquí hay un análisis de sus contrastes y cómo pueden trabajar en conjunto. Por ejemplo, diferencias conceptuales, características del Feng Shui y las constelaciones inmobiliarias. El origen de esto es la tradición milenaria china, el taoísmo, visión sistémica y fenomenológica, donde su foco principal es el flujo del chi o la energía vital y el equilibrio de los 5 elementos. El alma del inmueble y los vínculos de destino de sus ocupantes, como herramientas tiene el mapa Bagua, la brújula, el Lopan, formas y colores, movimientos sistémicos, orden del amor, exclusiones, intervenciones, modificaciones físicas, muebles, espejos, curas energéticas, resolución simbólica de conflictos y honra a propietarios previos. Las similitudes que hay es el espacio como espejo. Ambas disciplinas parten de una premisa común. La casa no es un objeto inerte, sino una extensión de quienes la habitan. La correlación simbólica, si en Feng Shui una zona de Bagua, por ejemplo, de la prosperidad, está bloqueada por desorden, en las constelaciones se busca qué evento sistémico impide que el habitante tome esa abundancia. Influencia en el bienestar. Ambas reconocen que un espacio enfermo o un desequilibrio puede estancar la salud, las finanzas o las relaciones de las personas. Aquí hay una búsqueda del orden. El Feng Shui ordena la materia para que la energía fluya. Las constelaciones inmobiliarias ordenan la jerarquía y la pertenencia para que el destino fluya. Así que el Feng Shui y las constelaciones inmobiliarias serían como el complemento perfecto. La integración de estas herramientas permite un abordaje integral del hábitat, el diagnóstico sistémico, el por qué. Las constelaciones inmobiliarias, cuando actúan primero para detectar si el inmueble tiene una carga histórica, por ejemplo, una herencia no resuelta, un terreno que con historias de conflicto o antiguos dueños olvidados. Si la raíz es sistémica, por más que se mueva un mueble, según el Feng Shui, la sensación de pesadez persistirá. Entonces, la armonización energética, el cómo, una vez que se ha dado lugar a los hechos sistémicos, el Feng Shui entra para anclar esa nueva realidad en lo cotidiano, ayuda a que la estructura física sostenga el cambio interno, optimizando la luz, el aire y la disposición de los elementos para que el consultante se sienta apoyado por su entorno. La aplicación práctica entonces sería ventas de inmuebles, se constela para soltar las propiedades emocionalmente y se usa el Feng Shui para hacerla atractiva, vibrante para el nuevo comprador. En el caso de las mudanzas, por ejemplo, se honra el pasado del lugar, las constelaciones y se activa la nueva etapa personal mediante la ubicación correcta de los espacios de descanso y trabajo Feng Shui. Mientras que el Feng Shui es la medicina para el cuerpo de la casa, las constelaciones son la terapia para sus historias invisibles. Bueno,
Estamos en la hora, parece ya, sí. Sí. Pucha, Silvia llegó a último minuto cuando estamos terminando ya. Ok. Bueno, esta es una materia bien amplio todo, ya todo lo que podemos hacer para ver en qué condiciones nos encontramos, ¿cierto? Yo los invito a que lean varias veces el contenido de esto, hagan un pequeño resumen, un mapa mental, y luego hagan un diagnóstico en su inmueble, en su casa, en su departamento, miren el terreno, sus alrededores, hablen con los vecinos, con las personas que estuvieron ahí 30 años atrás, 50 años atrás, o que se repita algo en común para todo un grupo de casas, ¿ya? Y ahí van a ir conociendo la historia del terreno, del inmueble, para ir desbloqueando los nudos que pueden haber ahí, tanto de los ancestros, ¿cierto? Eh, como de las historias ahí que se fueron archivando en ese terreno. Y vayan así armonizando sus espacios, haciéndolos que fluyan. La verdad es que cuando todo está bien en un inmueble, ¿cierto? Tendría que estar instalada la salud, la felicidad, la prosperidad de sus moradores. Y si algo de eso falta, ya es porque hay algún tema ahí en, en ese inmueble y que tiene que ver con las personas que tuvieron antes o con el terreno o lo que se vivió ahí, que está ahí grabado en las paredes en cada habitación. Bueno, ¿qué les parece todo esto? Interesante, profesor, bastante interesante y de verdad ayuda bastante. He estado comprobando incluso en temas de herencias y veo que se están desbloqueando muchos temas que pensé que no tenían solución. Ok, perfecto, Marilú, excelente. Mari Carmen, cuéntame. Profesor, primero agradecer y felicitar a este extraordinario curso. No sabe cómo me ha encantado, me ha fascinado, es maravilloso. Sí, hay que estudiarlo y recontra estudiarlo. Yo quería solamente hacer un par de preguntas. Uno es, no sé si entendí bien, o sea, en las constelaciones inmobiliarias se utilizan famores, pero también, o sea, si se hace una visita a la casa, se constela directamente. O sea, guiamos al dueño o al inquilino que en cada, como hiciste, se va por cada habitación, cocina, etcétera, y directamente se constela con la propiedad como si fuera una persona. No sé si entendí bien esa figura. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que hay varias etapas, ¿ya? Eh, Puede constelar el propietario de esa casa, el dueño de esa casa, ¿cierto? O En algún la casa familiar. en sitio, ¿no? Claro, la que estás viendo, la que estás tratando, Pero en la ¿ya? casa misma, sí. Ah, En la casa misma, sí, en la casa misma. Y luego tú, como consteladora, puedes dar un paseo en esa casa, ¿cierto? También con la historia, con los hechos que te haya contado el dueño, el propietario. Por ejemplo, te puede decir, bueno, en esta habitación se filtra, siempre está húmeda, cae agua acá. Entonces tú tienes, ahí algo pasa. ¿Te fijas? Tienes que ir verificando qué es. Entonces, son varios los trabajos que se hacen, dependiendo de qué es lo que quiere la persona, si la quiere vender, ¿cierto? Si la quiere arrendar, si hay un litigio, si hay algún ajá. problema de herencia. Entonces, todo depende. Eso es una cosa, pero la otra cosa también es ver las memorias del lugar, qué es lo que tú presientes a la luz de los relatos que te va contando la persona que está constelando el inmueble. Entonces son como varias sesiones, profesor, Varios pasos, no, varios pasos en la consulta, en la en una visita. sesión. Sí. Ya, ok.
Y, y la otra pregunta era, bueno, le agradezco, profesor, por haber respondido a la consulta que hice de esta persona que era amante de una persona que murió. Pero hay dos Sí, variables. Uno es que ella era amante mientras él seguía casado con su esposa. Es más, él ha sí, muerto y su esposa está todavía viva. O sea, ella era sí. su amante no oficial, bueno, la persona no oficial, ¿no? Esa es una variante. Y el otro es que él se casó con esta señora en segunda, que fue su segundo matrimonio con bienes separados, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos temas, pero usted ya dio la explicación y hay muchas cosas Sí, que, claro, se adaptaría, ¿verdad? sí, no, ahí tienes que ver tú cuáles son las leyes que se transgredieron ya en esa situación y eso está, ese ejemplo Claro, lo tomé que porque tú todavía no. me lo mandaste y te lo describí bien ordenadito los pasos que tienes que seguir para constelar esa situación. Sí, Acá excelente, en esta profesor. PPT que yo te lo voy a enviar luego para que tú vayas haciendo paso por paso el Lo tratamiento. único, claro, lo único que esa señora no hizo el espacio para que ella entre porque pues nunca se fue. Eso no, Sí, porque ella pero bueno, pues tú eres la hija, ¿cierto? no, es una amiga mía que está ahorita en ese juicio y bueno, pues es todo un tema. Yo no sé ni cómo empezar su constelación. La Sí, idea es no me vaya a que un familiar directo haga la constelación. que la familia directa, sí, ella tendría que Sí, hacerlo. exacto. Pero por lo menos puedes entender cuál es el enredo sistémico que hay. Sí, 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 sí. ¿Por qué Sí, los hijos reclaman y todo ese exacto, tema, ¿no? correcto, sí. Pese a que el señor se haya casado con la señora con bienes separados, pero en constelaciones no hay temas legales, pues, ¿no? Ella fue la esposa cuando se generó esa casa, entonces ella tiene derecho sentimental, por lo menos, ¿verdad? De las propiedades y lo que haya tenido el señor, ¿verdad? Exacto, sí. Pero todo lo vas mirando tú desde de las leyes de pertenencia, de jerarquía Claro, y más de si derecho todavía humano. era la esposa actual. Aquí no cabe, Claro, aquí no interesa que tú critiques, enjuicies, que si tiene razón y por qué lo hizo, por qué no lo hizo, sino que tú tienes que ir a las leyes. claro, ¿Quién es el dueño? ¿Quién empezó primero? ¿Cuál es la esposa de ese señor, cierto? Aparece una tercera persona. Entonces, una vez que se va ordenando todo eso, se va a ir despejando y eso se va a ir solucionando paulatinamente. También puedes combinar con otros ejercicios que también vimos al comienzo del curso. Se pueden hacer sí, hartas actividades como para ir suavizando y dando fluidez a que eso se vaya resolviendo. Entonces son varios pasos. claro, Sí. sí. Ok, gracias Mari Carmen, muy bien. Yasmina, ¿tienes algo algún Muchas aporte? gracias, nada más, profesor. Extraordinario curso, profesor. De verdad lo Buenísimo. amo. Me encantó. Gracias, gracias. Sí, tengo Hola. muchísimo, pero voy a tratar de ser lo más resumido pues puedo. Bueno, Arturo, gracias, de verdad que es maravilloso, estupendo. Yo estoy súper fascinada, confirmando cosas, relacionando, y de verdad que para todas las personas, yo creo que, bueno, como dije la vez pasada, para todo el mundo esto es necesario. Y sobre todo quienes se desarrollan o se desenvuelven en algún tipo de actividad inmobiliaria o son terapeutas y necesitan sanar un poco más allá del tema de su terapia o de su especialidad, ¿no? Y justo la compañera que Mari Carmen que habló ahorita hace rato, adelantó un poco, bueno, lo que yo estoy pensando que tú has mostrado muy bien, que es el orden, los órdenes del amor, ok, esto es bien, muy bonito, puede ser hasta romántico, pero yo creo que nosotros tenemos que mantener el orden y el equilibrio, sobre todo, bueno, la jerarquía y la pertenencia, pero se peca mucho del orden de dar y recibir. Tienen que entender que la casa o un hotel, lo que sea, un inmueble es un ente físico que tiene espíritu y que, bueno, todo lo que tú has contado en la clase pero es un ente físico. O sea, ¿qué cosa cuando hablamos de dar y recibir y hablamos de un precio justo porque una casa no se puede vender, por ejemplo, porque es muy cara, muy barata o muy barata? ¿Qué cosa es caro y qué cosa es barato? O sea, nosotros somos seres
terrenales, que tenemos un alma y un espíritu y trabajamos con estas cosas sutiles, pero también tenemos que nosotros ser los que propiciamos el orden. Si yo tengo una propiedad que no está saneada, no sanada, sino saneada, por ejemplo, en el caso que cuenta Mari Carmen, ¿por qué esa familia no se ordenó? O sea, como tú bien le dices, no vamos a jugar si el señor tenía amante, no tenía amante, eso no importa. Pero sí importa que por qué no ordenó los papeles de la casa, por qué la casa no está saneada, por qué no tiene sus papeles en orden, los propietarios y todo eso, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sanar el orden que cada uno de nosotros tiene que tener en relación a los espacios que ocupa. Así como tienes que tenerlo bonito, limpio, ordenado, equilibrado, tienes que tenerlo ordenado. Como si tuvieras un hijo que tú quieres mucho y lo amas, pero no le has sacado su carnet o su DNI. O sea, no lo llevo para el colegio porque no quiero separarme de él, ¿no? Entonces es realmente espectacular. Estoy fascinada, muchas gracias. Ok, perfecto. Maravilloso. Ahí Muy vamos, bien. con más conocimientos. Arturo, Exact- gracias. Exactamente, sí. Fíjate que, bueno, tal como tú decías, el rol del contelador en este caso es mirar desde las leyes de los órdenes del amor, ¿cierto? Si esas tres leyes están ahí bien o cuál está transgredida y a partir de ahí ir trabajando. Eso por un lado. Eh, Así es que esto es bien fácil, simplemente tú ves a ver cuál es el tema acá. Ya aquí se está transgrediendo la ley de dar y tomar, ¿ya? Entonces aquí no se vendió a un precio justo, hubo alguna estafa, alguien se aprovechó, hubo un remate, se aprovecharon de la desgracia ajena. Entonces, eso eso puede traer deudas después y otros problemas. Entonces hay que ir trabajando en eso, ¿ya? Y bueno, mientras más información tenga uno, yo soy psicólogo, soy terapeuta, así que me limito a las leyes nada más, pero tú eres Claro. arquitecto, así que tú manejas mucho más información, además es Feng Shui, así que tienes más información, tienes más comprensión del fenómeno que se produce ahí y que puede complementarlo muy bien. Sí, y tú sabes que aquí en Perú hay un tema con las propiedades que no están terminadas. O sea, tú Mm. cuando has venido a Lima tantas veces, fíjate que hay muchas casas que sobre todo es autoconstrucción, ¿no? Lo que es Ajá, autoconstrucción, que tienen los fierros arriba. Y si sí, vas sí, para sí, provincia, ni te cuento, o sea, sí, eso es terrible. Y eso yo siempre he dicho, energéticamente, o sea, la casa no está lista. No exacto, está lista. ¿Y eso por qué sucede? Es un tema cultural, que bueno, yo no lo estoy criticando, pero es una realidad. Tengo muchos años acá, trabajo, que la gente no termina la casa. Primero porque para que el hijo, o sea, el hijo que cuando crezca, o sea, ya tú le estás diciendo a tu hijo dónde va a vivir. O sea, exacto. si el hijo no quiere vivir ahí, y ya le estás cargando el peso de que vive en una casa que si no, bueno. Y lo Ajá, otro es un tema de sanear. Hasta que la casa no está lista, tú no sacas los permisos y no pagas impuestos, pues. Entonces ajá, hay una viveza ahí también rara. Entonces yo siempre digo, pero terminen la casa, termínenla, ¿no? Y eso es un tema que, mira, es sí uno de los problemas que más hay aquí urbanísticamente y sí, todo. Entonces nosotros podemos comenzar a sanar esas cosas, aconsejando a exacto, las personas, mostrándole que muchas de los problemas que hay es porque, o sea, estás pidiendo cosas que tú no estás dando. Entonces, exacto. constélate tú y después constela la casa. Bueno, este conocimiento, estas herramientas van a ayudar mucho a que tú también trabajes en tu espacio, o sea, no Sí, solamente a nivel interno. Bien, gracias, buenísimo. Yasmina, por Gracias tu a ti. aporte. Aquí Súper. pregunta alguien, Jacqueline dice, ¿y si es un departamento nuevo, con mayor razón, te fijas si es nuevo, empieza a sanarlo, ¿cierto? A revisarlo ya. Haz preventivamente, no importa que no hayan problemas ahí, sino que preventivamente vas trabajando sobre todos los puntos que hay para que eso esté en orden. Sería bueno constelar o agradecer al terreno, o sea, todo, agradecer al terreno, agradecer al edificio, al departamento, a las personas que construyeron eso, ya que es el primer dueño y sigue viviendo 15 años. Sí, sí, se constela perfectamente, no hay problema ahí.
Bueno, muchas gracias por la información, dice Rosa. Excelente. Complemento, dice Indira, para constelar. Curso muy completo. Gracias, dice Maggie. Muy buenas. Ok. Williams. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Me olvidé de cambiar el nombre. Soy Liz. Quería hacerle una pregunta. En el caso, ¿cómo se podría constelar una vivienda que fue vendida a un dueño? O sea, el papá vendió la casa, pero Ya, sin que la hija lo supiera, la hija quedó viviendo ahí. Ahora están en un juicio por desalojar a la hija no quiere salir, legalmente tiene otro dueño. ¿Cómo se podría constelar ahí? Con los papeles de la casa al nuevo dueño, hacer un reconocimiento al dueño anterior, a la hija que no supo que el papá exacto. le Ahí vendió hay la una, casa. sí, ahí hay una persona no reconocida, un excluido. Ya, entonces, ¿se podría utilizar los famones dado que no se puede ingresar a la casa? Claro, pero siempre tiene que ser el dueño o un familiar directo, sanguíneo directo con el propietario, con el dueño. En ese caso serías tú. Ya, en ese caso sería el dueño legal, el que está en juicio ahorita. Claro. Bueno, hay varias maneras de atender ese problema, pero siempre básate en cuáles son las leyes que están transgredidas ahí. Ajá, ya, Y de ok, ahí parte procesos sanadores. ya. ¿Ya? Esa era mi primera pregunta. ¿Qué pasa con las personas que, ya sea por trabajo o por esto, tienen dos viviendas? Viven, digamos que una en la ciudad capital y otra en provincia. Ya tienen dos casas y en ambas casas viven. Claro, tienes que ver qué es cuál es el problema que se presenta ahí. ¿Ya? Ajá. Siempre parte por eso, por el conflicto. Siempre se parte por el conflicto, por el problema que hay. Y de ahí, desde ahí, parte, siento, viendo cuáles las leyes que son transgredidas. Son casas distintas, pero que pertenecen a un mismo dueño. Exactamente. Son casas Eh, distintas que y si son pertenecen. distintas, puede que el terreno ahí no tenga problema, pero puede que el otro terreno donde está la segunda vivienda tenga un problema. Entonces, tienes que también ir haciendo el diagnóstico. En el material, si ustedes se fijan, hay un checklist, hay unas pautas para ir revisando, cosa que no se te quede nada, y dependiendo de lo que marque ahí, ¿cierto? Tú vas a ver cuáles son los problemas, las leyes que están transgredidas y cómo solucionar ese problema con las frases correctas, ¿ya? Está bien, muchísimas gracias, Gracias Muy por... bien. Bien, Liz, muchas gracias a ti. Yasmina, la propiedad, dice acá de la Amanda, sí le dejo documentos notariales y todos los derechos, así los hijos han iniciado un juicio. Bueno, esto da para hartas preguntas y cosas, todas son diferentes, pero en el fondo hay tres leyes, ¿cierto? Como para mirar eh, los temas diversos que hay y así poder ir entendiendo qué es lo que está transgredido ahí. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes. En un rato más les voy a enviar la grabación de esta clase, más la PPT, varias PPT que me faltaban pasar. Y durante la semana estarán sus certificados en su WhatsApp, ¿ya? De este curso. Así que tengan un lindo fin de semana, que todos sean felices, prósperos, saludables. Relájense y nos vemos en otro momento, quizás con otro tema. Bye. Gracias. Muchas Gracias, Adiós. profesor. Buenas Gracias, noches. chao. Chao, Lo más, chao. maestro. Buenas noches. Muy interesante todo. Gracias, Muchas profesor. gracias. Súper interesante. Gracias, profesor. Gracias. Muchas Saludos a gracias, todos. profesor. Chao. Un abrazo desde Lima hasta Chile. Gracias. Ay, no sé. Hola Indira, ¿cómo estás? Pareció. Arturo, gracias por